En 2018 murió Stephen Hawking y ese mismo año se publicó este libro, Breves respuestas a las grandes preguntas. En el capítulo 9 de este libro, que se titula ¿Nos sobrepasará la inteligencia artificial?, en la página 238 y 239, Stephen Hawking escribió: quizás con las herramientas de esta nueva revolución tecnológica podremos mejorar la vida humana. Por ejemplo, los investigadores están desarrollando inteligencia artificial que ayudaría a revertir la parálisis en personas con lesiones de la médula espinal, mediante el uso de implantes de chips de silicio e interfaces electrónicas inalámbricas entre el cerebro y el cuerpo. La tecnología permite a las personas controlar sus movimientos corporales con sus pensamientos. Y esto se ha vuelto realidad. El día 24 de mayo de 2023 se publicó en la revista Nature este artículo que lleva por título Caminando naturalmente después de una lesión de la médula espinal utilizando una interfaz cerebro-médula. Este estudio se llevó a cabo en un paciente de 38 años que 10 años antes había tenido un accidente en bicicleta y se había lastimado severamente la médula espinal a nivel del cuello, en los niveles específicamente C5 y C6. La lesión no fue completa, fue una lesión parcial, pero igual al inicio fue tan grave que lo dejó tetrapléjico, no podía mover sus brazos y sus piernas, todo el cuerpo del cuello hacia abajo básicamente. Pero luego entró a algunos ensayos clínicos. Este no fue el primer ensayo clínico en el que participó este paciente, había participado en otro en el que se le habían estimulado directamente la médula espinal con unos impulsos eléctricos epidurales a nivel de sus segmentos medulares para intentar estimular y mejorar de alguna manera la capacidad de movimiento del paciente, cosa que tuvo cierto éxito, pero que no le permitió recuperar todas sus funciones. Por lo tanto, ingresa a este nuevo ensayo clínico en el que se hizo algo diferente. El paciente tuvo dos cirugías. La primera cirugía a nivel cerebral, se hizo un mapeo del cerebro de las partes que se encargan del movimiento para identificar los patrones de señales cerebrales cuando él estaba pensando en mover ciertos grupos musculares, específicamente las piernas para caminar. Luego se hicieron dos craniotomías, es decir, se quitó dos porciones de hueso que fueron reemplazados por unos dispositivos que tenían unos canales básicamente para percibir la señal que está emitiendo el cerebro. Estos dispositivos tienen el grosor del cráneo, entonces básicamente los colocaron tipo un rompecabezas en los lugares donde se había removido el cráneo. Luego volvieron a poner el cuero cabelludo y todo tranquilo, todo se ve normal, pero ya con estos dispositivos que captan las señales del cerebro y que luego se lo envían a un centro de procesamiento que lo tiene en una mochila, todo a manera inalámbrico. Y luego la segunda cirugía que se realizó en la médula espinal. Y esto para colocar un dispositivo que envía impulsos eléctricos, que envía impulsos para estimulación nerviosa en la parte dorsal, es decir, la parte de atrás de la médula espinal, para estimular estos grupos musculares. Ahora, para todas aquellas personas expertas en neurología por ahí, algo que puede llamar la atención es el hecho de escuchar de que se estimularon las raíces dorsales, porque cuando estudiamos neuroanatomía se nos enseña que la parte de atrás de la médula espinal se encarga de recibir impulsos que son sensoriales, que son para las sensaciones, y que la parte de adelante de la médula espinal se encarga del movimiento, la parte anterior. Entonces, al escuchar que se estimuló la raíz posterior, entonces salta la pregunta, pero esto no es elemento sensitivo. Pero resulta que han habido actualizaciones y varios estudios en los últimos años en el que se ha demostrado que estimulación de las raíces dorsales de la médula espinal tiene conexiones con interneuronas y motoneuronas y permite la estimulación de grupos musculares de las piernas. Entonces, esta estimulación de la parte dorsal permite
el movimiento de grupos musculares de las piernas, que fue lo que ocurrió con este paciente. Entonces, toda la interfaz básicamente lo que hace es percibir los patrones del cerebro del paciente cuando está pensando en mover grupos musculares. Estos patrones se envían a la mochila, al centro de procesamiento, que luego le envía la señal a este dispositivo ubicado en la raíz dorsal de la médula espinal para estimular el movimiento de grupos musculares. Y esto permitió movimiento y permitió respuestas luego de la cirugía del paciente. Una cirugía que le permitió ser dado de alta en las primeras 24 horas, en el primer día, y que luego comenzó a tener movimientos en sus extremidades. No es un proceso fácil, el mismo paciente ha dado entrevistas en donde dice que no es que estaba caminando directamente en el primer momento en el que se encendió el dispositivo, pero con entrenamiento, rehabilitación, el paciente ha podido avanzar en su capacidad de movimiento en distintos terrenos, ya no solo en un sector plano, sino que en sectores más irregulares para poder subir escaleras, etcétera, etcétera. Así que este es un gran avance con una gran promesa para el futuro de la neurocirugía, el futuro de la rehabilitación de pacientes que han tenido una lesión neurológica tan grave que les haya podido llevar como consecuencia una paraplegia o una tetraplegia. Pues ahora hay promesas para el futuro para que estas personas puedan volver a caminar. Ahora, esto plantea también algunos puntos interesantes que tal vez le interesen a científicos como Sergio Canavero. Hace unos años planteó la idea de hacer un trasplante de cabeza en humanos. Es bastante controversial la idea, pero alguno de los motivos es para personas que tienen enfermedades degenerativas de todo el cuerpo poder tomar la cabeza que esté sana y pasarla a un cuerpo sano de un donante, así permitir que la cabeza del individuo continúe sobreviviendo. Otros también plantean el hecho de que como los cuerpos se deterioran más rápido que el cerebro, el hecho de poder hacer hacer trasplantes de cabeza permitirían prolongar mucho la vida humana. Ahora, independientemente de los motivos para realizar un trasplante de cabeza, esto ha sido sumamente controversial en el mundo de la ciencia, porque plantea dilemas éticos, dilemas incluso filosóficos bastante grandes sobre qué representaría para un ser humano despertar en un cuerpo que no identifique como suyo. Si esto pudiera representar un nivel de tortura para el individuo, o tal vez el cerebro y la cabeza se puedan adaptar a un nuevo cuerpo. Además de estos dilemas éticos y filosóficos, se han planteado las críticas a Sergio Canavero de cómo piensa unir una médula espinal, siendo que cuando propuso estas ideas todavía no existía una manera de poder llevar señales del cerebro a la médula espinal y que esta reconexión funcionara. Así que este nuevo avance tecnológico y científico podría aprovecharse para poder reconectar una cabeza con un cuerpo, poder enviar las señales de un cerebro hacia una médula espinal en un cuerpo trasplantado. Así que esto plantea nuevas fronteras de la ciencia, nuevos elementos controversiales que se van a venir en el tiempo y vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Una nota final para todas aquellas mujeres apasionadas por la ciencia, les recomiendo que vean el trabajo de Jocelyn Block. Una de las autoras de este estudio de Nature es Jocelyn Block. Y no es la primera vez que está en titulares en todo el mundo por avances en la medicina. Tiene una charla TED que les recomiendo muchísimo, en donde habla de regeneración neuronal. Parte de sus estudios han logrado ver la posibilidad de utilizar algunas células positivas para una proteína que se llaman doble cortina, células positivas para doble cortina, para estimular la regeneración de cerebro después de una lesión, para poder reparar lesiones cerebrales. Y también esos implantes de células de doble cortina y de células que estimulen la neurogénesis, la producción de nuevas neuronas, pudiera utilizarse en el futuro para tratar muchísimas enfermedades neurológicas. Así que el impacto que está teniendo esta científica a nivel mundial es increíble, así que les recomiendo que vean su trabajo. Y muchas gracias por escuchar. Recuerden darle al like y suscribirse en Jimunicast.